Mi nombre es Julián y lo que voy a contarte no es una leyenda ni un mito. Es algo que viví en carne propia y que hasta el día de hoy no he podido olvidar. En mis años de juventud me dedicaba a comprar y vender ganado, lo que me obligaba a viajar de pueblo en pueblo, cruzando cerros y caminos solitarios. Fue en uno de esos viajes, en las tierras altas de Perú, donde me encontré con el condenado. Era un atardecer. El sol ya estaba cayendo, pintando el cielo de un rojo intenso que anunciaba la llegada de la noche. Había comprado unas cuantas reses en un pueblo vecino y me dirigía de regreso a casa cuando, a lo lejos, vi una figura que venía por el camino. Al principio pensé que era un campesino, quizá alguien que también volvía a su hogar. Estaba vestido de blanco y caminaba despacio como si no tuviera prisa, pero algo no cuadraba. Mientras me acercaba, noté que la figura no tenía un paso normal. Sus movimientos eran torpes, casi antinaturales, y cuando estuvo más cerca, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sus pies estaban al revés. Recordé entonces las historias que mi abuelo me contaba cuando era niño. Decía que el condenado era el alma de aquellos que, en vida, habían cometido pecados graves, especialmente el pecado carnal con su propia sangre. Sus almas no encontraban descanso y eran condenadas a vagar por la eternidad. También contaba que siempre salían del cementerio, por la parte de atrás, y que los perros podían sentir su presencia antes que los hombres. En ese momento, los perros que me acompañaban empezaron a aullar, aterrados. La figura seguía acercándose y aunque estaba vestido de blanco, su rostro era oscuro como si una sombra lo cubriera por completo. Quise correr, pero mis piernas no me respondían. El miedo me paralizaba. Entonces recordé otra cosa que mi abuelo decía. El condenado podía ser espantado con una hojota del pie izquierdo o con un espejo, porque no soportaba verse reflejado. Desesperado, miré hacia mis pies. Solo llevaba un par de hojotas viejas, pero eso era todo lo que tenía. Con el poco valor que me quedaba, me quité la hojota del pie izquierdo y cuando el condenado estaba casi frente a mí, se la lancé con todas mis fuerzas. La hojota lo golpeó en el pecho y en ese instante la figura soltó un grito desgarrador, como si el viento mismo lo estuviera devorando. Luego se desvaneció, hundiéndose en la tierra, justo debajo del camino. Esa noche llegué a casa temblando. Nadie me creyó al principio, pero los perros no dejaron de aullar hasta bien entrada la madrugada. Desde entonces evito caminar solo al atardecer, porque sé que el condenado sigue ahí, vagando por los cerros, buscando almas que se crucen en su camino. Así que, si alguna vez estás en el campo y los perros comienzan a aullar, presta atención, porque puede que no estés solo, y tal vez sea el condenado quien te esté observando.